Nos encontramos ya a la mitad de la semana y hoy vamos a hablar sobre el tema ama a tu esposa como a ti mismo. Y esto va a resultar muy interesante, pastor, porque hemos estado hablando sobre la mujer que se sujeta al hombre, pero en algunos de los temas que ya tocamos hemos visto la gran responsabilidad que Dios pone sobre el hombre también, para que se pueda equilibrar el consejo de Pablo en una sociedad en la que él escribió, en la que realmente se necesitaba ir contra la cultura con los consejos que estaba dando, que no discrepa, quiero decir, mucho de la nuestra, así que se parece mucho. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio de hoy. Querido Padre, queremos sabiduría y queremos que tu Espíritu Santo nos ayude para aplicar los principios que nos has dejado en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, Pastor Dani Perla, yendo a Efesios capítulo 2, Pablo continúa destacando el papel, quiero decir en Efesios capítulo 5, Pablo continúa destacando el papel de la familia, del plan original de Dios dentro de la iglesia y comparándolo con la iglesia. Eso siempre va a ser una comparación que vamos a tener ahí de fondo, pero dicen los versículos 28 al 30 del capítulo 5 de Efesios de la siguiente manera: de ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie, dice acá, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pastor, en estos versículos que nos aparecen acá, la pregunta que surge es, ¿por qué Pablo tiene que decirle esto a los esposos cristianos? Amen a su esposa como a su propio cuerpo. Uno entendería que ya el consejo cristiano ya se les habría quedado en mente, porque el mismo Señor Jesús dijo, deben amar a los prójimos como a sí mismos, pero porque ahora Pablo lo refuerza en el entorno familiar. Muy bien, aquí tenemos un tema bien interesante que hemos estado estudiando esta semana. Espero que de verdad hemos estado estudiando el texto bíblico, hayamos estado estudiando todos, usted también ahí en casa, el texto bíblico, porque es lo que dice la palabra de Dios, es el orden según Dios, y creo que hemos tomado tiempo para explicarlo. Tal vez algunos consejos de estos del apóstol Pablo ahora incluso nos podrían parecer un poco descabellados o fuera de lugar, pero al considerar la cultura que rodeaba al gran apóstol, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que más bien era un consejo que iba a ayudar a las congregaciones, a las iglesias, para salir de la opresión que existía. Por ejemplo, bueno, tal vez porque Pablo menciona estas relaciones. Recuerden ustedes que estamos estudiando ya en esta parte la orden que Dios había dado, someteos unos a otros, y habíamos dicho cuáles eran las relaciones que Pablo iba a tocar en esta sección. Estaba investigando que, por ejemplo, Aristóteles, que fue un filósofo griego, por supuesto, él antecedió mucho antes a Pablo, aún a Cristo, pero su filosofía quedó ahí plasmada en la sociedad. Y Aristóteles decía que habían 3 tipos de relaciones que eran el fundamento de la sociedad: el esposo y la esposa, los padres hacia los hijos y los esclavos y amos. Así que es lo mismo que el apóstol Pablo, cuando él selecciona como ejemplo de someterse los unos a los otros, cuando él selecciona la relación de esposo y esposa, de padres e hijos, que lo vamos a estudiar probablemente la próxima semana, y también de amos y esclavos, entonces Pablo estaba tocando a la fibra de la sociedad. Solo que en esa época habían reglas cómo debía tratarse en estas relaciones. Por ejemplo, cuando uno lee algunos códigos hacia los esclavos, creo que no podemos esperar mucha cosa buena. Ahí era que tu esclavo es alguien que tiene que obedecerte ciegamente, y si no hace lo que tú le dices, puedes matarlo y no hay problema. Es como un animal. Ese era el concepto. Los padres hacia los hijos. También se hablaba que había que estar con una vara encima de ellos
Y la relación de esposo y esposa, los códigos que habían en aquella época era que pues si una mujer no agradaba al hombre, entonces el hombre podía descartarla. Es en ese contexto que el apóstol Pablo habla, y entonces venimos aquí a la orden que Dios le da al hombre. Yo quiero volver a resumir esto o a enfatizar esto. Aquí en esta sección de someterse los unos a los otros, recordemos que esta es una gran sección, no solo está hablando del esposo y la esposa, está hablando también de Cristo y la iglesia. Ahora, en esta sección hay dos órdenes bien claras, dos mandatos. Si a usted le gustan los mandatos, bueno, y le gusta eso, lo autoritativo, aquí hay dos mandatos. Número uno, a la mujer se le dice, sujétate a tu esposo. Ese es el mandato para la mujer. Pero al hombre, ¿cuál es el mandato? A mí me llamó la atención esto, porque estuve buscando, bueno, si a la mujer se le dice, ok, tiene que estar sujeta a su esposo, lo lógico en esa línea de pensamiento sería decirle al hombre, tú gobierna a tu esposa, guía a tu esposa. Y sabe que no aparece ninguna de esas palabras, sino que el mandato para el hombre en Efesios capítulo 5 y esta sección de someterse los unos a los otros, el mandato es amar. Y ahí lo tenemos bien claramente, maridos, amad. Y eso es una orden. No le está diciendo, bueno, si usted quiere, ámela. No, es la orden. Así que yo creo que esto nos ayuda, hermano Gerson, cuando lo vemos de esta manera. A la mujer se le dice, sujétate a tu esposa, a tu esposo. Sí. Recuerda que él es la cabeza, y al esposo le dice, ama. Ese es el mandato. No le dice maltrata, no le dice trata a tu esposa como ciudadano de segunda clase, no le dice trata a tu esposa como una esclava, no, le dice ama. Y entonces eso pone la pauta para todo lo que sigue después. Y bueno, ya vimos la primera parte de ese amar es amar como Cristo ama. Y en esta sección que leímos hoy es ama a tu esposa como te amas a ti mismo y como te cuidas a ti mismo. ¿Cómo deberíamos ver este mensaje? Porque tal vez uno podría decir, bueno, eso sí es bastante evidente que uno se cuida a sí mismo. Y entonces, ¿por qué tiene que ser tan evidente Pablo en algo que cualquiera podría decir, eso es de sentido común? ¿Por qué no era tan de sentido común? ¿Y por qué incluso hoy en día parece ser que no es tan de sentido común? El problema es que nosotros hemos olvidado en qué consiste el matrimonio. Y usted ya me había hecho esa pregunta en la primera sección, así que voy a responderla antes de mencionar otras cosas. ¿Por qué le dice que la ame como a su propio cuerpo? Y aquí Pablo va al principio, cuando él dice, por eso dejará, en el versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el diseño de Dios del matrimonio, el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Los dos están tan unidos que lo que le pase a uno afectará al otro. Es como con decir, los dos están en el mismo barco. Si el barco se hunde, no se hunde para uno y para el otro no. Si el barco se hunde para los dos, amigos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ahora bien, regresemos un poco. Pablo le está diciendo al hombre, mira, tú eres la cabeza. Le está diciendo a la mujer, ¿sabes qué? Tienes tú que sujetarte a la cabeza. Y mira, tú eres la cabeza, regresa con el hombre. Ok, tú eres la cabeza, tienes que amar a tu esposa. Ahora, quiero decirte qué significa amar. Amar significa servir, no ser servido. Quiero decirte qué significa ser la cabeza. Debes estar dispuesto a dar tu vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Debes estar dispuesto a dar tu vida. Ahora, si tú no sabes cómo se comporta la cabeza, entonces Pablo dice, aquí te presento un ejemplo. El ejemplo de Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Mira lo que hizo por la iglesia. No la gobierna despóticamente. Mira lo que hizo. Se sacrificó por ella, se entregó, la purifica, la cuida. Entonces eso significa ser la cabeza. Y al hacer eso, yo lo mencionaba el día de ayer,
esa es la sumisión del hombre hacia su esposa, porque recordemos que la sumisión es en ambas vías, no es que solo la esposa se sujeta al hombre, el hombre también, aunque no se le dice ahí en el texto, y ayer también lo mencionaba, ahí no está diciendo, maridos, sujétense a sus esposas, pero ¿qué más allá de la sujeción es de decirle, mira, sacrifícate por ella? El marido, el esposo creyente muestra sumisión a su esposa al servirle, al estar dispuesto aún a dar su vida. Y toda persona que adquiere una responsabilidad de ser la cabeza en algo, debe estar dispuesto a sacrificarse por los demás. Si no ese concepto, bueno, el capitán es el último que se muere, está bien, si me muero yo, pues primero se van ustedes. Ese no es el espíritu de Cristo. Definitivamente que no, pastor. Y bueno, para terminar nuestra reflexión de hoy, llama la atención entonces que Pablo básicamente nos está diciendo, la iglesia va a ser fuerte cuando los matrimonios sean fuertes y cuando reconozcan la gran relación que hay entre Cristo y la iglesia, los hermanos en la iglesia, los miembros de la iglesia van a cuidar unos de otros. Creo que hay muchas implicaciones aquí, pastor, en todas estas lecciones. Bueno, usted lo ha mencionado, creo que está muy bien esa frase y escúchela muy bien lo que acaba de decir nuestro hermano Gerson, y yo solo añadiría algo. Todo el esquema de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, nosotros lo botamos con nuestro testimonio cuando no vivimos el orden según Dios. Vean por qué es tan importante que nuestras familias en la iglesia, que nuestros hogares vivan bajo estos principios que van contra cultura de la sociedad, van contra corriente, porque ahora la sociedad es otra cosa y por eso hay un gran caos, literalmente. Y a veces esto queremos llevarlo también a la iglesia, desorden. Y tristemente el no seguir estos principios ha dado lugar a veces a muchas cosas, no quiero mencionarlas específicamente, pero hay hasta una distorsión de la identidad del hombre y de la mujer porque no se sigue el plan de Dios. Pero mira, si esto no funciona en tu hogar, entonces esto hace ver al incrédulo, bueno, ¿quién dice que funciona entre Cristo y la iglesia también? Es un gran ejemplo el que nosotros tenemos que dar. Recordemos que hay un orden, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, en el hogar el hombre es la cabeza, la mujer debe estar dispuesta para aceptar el liderazgo del esposo, y el esposo debe estar dispuesto a tener un liderazgo, lo que se llama ahora, incluso en las empresas, el líder siervo. Y se cree que es una de las mejores maneras de poder dirigir, ¿verdad? No estamos hablando de servilismo, no vaya a confundir, esa es otra cosa, pero creo que aquí tenemos nosotros un gran modelo. Y finalmente, recuerden lo que el apóstol Pablo dice cuando él da esta orden, él siempre dice en el Señor. Por ejemplo, lo tenemos aquí en este texto cuando vemos que el apóstol da esta orden. Bueno, solo quería hacer una mención un poquito antes de eso también, cuando aquí dice en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren cómo Cristo purificó y santificó a la iglesia. Dice que a través de la palabra. Amén. Y Él es la cabeza. Quiere decir que en el hogar el esposo debe ser el líder espiritual, debe poner la palabra de Dios en primer lugar, y de esa manera él se convierte realmente en la cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo que yo estaba mencionando al principio, antes de este pensamiento, es lo que dice el versículo 22. Las casas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Recordemos que todo esto es una relación. Es cierto, hay una relación entre el hombre y la mujer, pero al final tanto el hombre como la mujer tienen su relación con Cristo. Entonces Él es el invitado de honor en nuestros hogares. Todo esto está relacionado. Si Cristo no está allí, ni siquiera está exigiendo que su esposa se le sujete, hermano. No va a ser posible, ¿verdad?
Si Cristo no está ahí, ahí se va a quedar esperando a la esposa que el marido le sirva al punto de sacrificarse. Creo que por eso había mencionado esa frase en el Señor, porque realmente es lo que debe suceder en nuestros hogares. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque justamente necesitamos que el Señor sea el centro de nuestros hogares, como debe ser el centro de nuestra iglesia, y que estemos dispuestos a someternos a Él sobre todas las cosas, que eso nos va a ayudar a comprender cómo relacionarnos los unos con los otros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección, por tus maravillosas enseñanzas. Gracias porque tú tienes un orden, Señor, para que nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra sociedad pueda seguir y en ese orden poder cumplir cada uno su propósito. Padre, ponemos las familias en tus manos para que esto lo podamos vivir y para que esto sea un testimonio para otras personas de ese gran amor que Jesucristo tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.